Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están hoy? Espero que estén radiantes, listos para absorber toda la información jugosa que tengo para ustedes. Porque hoy, damas y caballeros, vamos a volver a sumergirnos en el torbellino emocional que fue la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, todavía duele un poquito para algunos, pero la verdad es que esta historia sigue siendo fascinante. Vamos a desmenuzar aún más los detalles, a explorar las sutilezas que quizás pasamos por alto en nuestro anterior encuentro y, por supuesto, a seguir especulando con cariño sobre qué llevó a Kerem a elegir, a enfocarse y, en cierto modo, a rechazar otras oportunidades amorosas en favor de Hande. Prepárense para una inmersión profunda en el corazón del galán turco. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al chisme, quiero hacerles una petición aún más especial que la anterior. Si no solo se han suscrito, sino que además han estado comentando, compartiendo y dándole like a todos nuestros vídeos, ustedes son la crema innata de esta comunidad. Pero si aún no se han animado a dar el paso, no se queden atrás. Recuerden que este canal vive y respira gracias a su apoyo. Así que no duden en unirse a la familia. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. Kerem Bürsin. El nombre que evoca suspiros, miradas perdidas y, para muchos, la personificación del príncipe azul moderno. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de chico bueno? ¿Qué lo impulsa? ¿Qué lo enamora? Ya sabemos que Kerem no es solo una cara bonita. Es un actor talentoso, un hombre inteligente y, según quienes lo conocen, una persona con un gran corazón. Desde sus primeros papeles se notaba que tenía algo especial, un carisma que lo hacía destacar entre la multitud. Sin embargo, el estrellato global le llegó con Sen Kalkam, donde interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto frío y distante que poco a poco se derrite ante el encanto de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel. Y fue precisamente en ese set donde la magia trascendió la pantalla. La química entre Kerem y Hande era innegable. No era solo actuación, era una conexión real, palpable. Las miradas, los gestos, la forma en que se complementaban, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Y efectivamente poco después se confirmó lo que todos sospechábamos: estaban enamorados. La noticia causó furor en todo el mundo. Sus fans estaban eufóricos, celebrando el amor que había nacido en la pantalla y que ahora se extendía a la vida real. Pero como mencionamos antes, el camino del amor no siempre es fácil, especialmente cuando se está bajo el escrutinio público. La fama, la presión mediática, los rumores constantes, todo eso puede ser un obstáculo enorme para cualquier relación. Y Kerem y Hande no fueron inmunes a estas dificultades. Los paparazzi los seguían a todas partes, las revistas y los programas de televisión analizaban cada uno de sus movimientos, y las redes sociales se llenaban de comentarios y especulaciones sobre su relación. Sin embargo, ellos parecían manejarlo con gracia y naturalidad. Se mostraban unidos, enamorados y felices. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes cariñosos y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Pero volvamos al tema central de nuestro vídeo: ¿por qué decimos que Kerem rechazó a otras oportunidades amorosas por Hande? Bueno, no es que haya habido una lista de pretendientes haciendo fila a la puerta de su casa, aunque seguramente sí las hubo. Más bien, se trata de que, según algunas fuentes cercanas al actor, Kerem había recibido varias propuestas interesantes antes de conocer a Hande. Hablamos de proyectos con actrices famosas, con guiones prometedores y con la posibilidad de seguir consolidando su carrera. Pero por alguna razón, nada lo convencía. Algunos decían que era perfeccionista y que buscaba el papel perfecto, el que lo desafiara como actor y lo llevara a nuevos límites. Otros, los más románticos, creían que estaba esperando a la persona correcta, a la que lo hiciera sentir mariposas en el estómago. Y al parecer, esa persona llegó con Hande. Desde el primer momento Kerem quedó cautivado por su belleza, su talento y su personalidad. Se sintió atraído por su energía, su alegría y su espíritu libre. Y a partir de ahí, todo cambió. Ya no importaban los proyectos, las actrices famosas ni las oportunidades profesionales. Lo único que importaba era Hande. Quería pasar tiempo con ella, conocerla a fondo y construir una relación sólida y duradera. Y eso es lo que hizo. Se enfocó en su relación con Hande, la priorizó por encima de todo lo demás y se dedicó a construir un futuro juntos. Viajaron, compartieron momentos especiales, se apoyaron mutuamente y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo.
Claro, hubo rumores y especulaciones sobre posibles infidelidades, sobre crisis y sobre rupturas inminentes. Pero ellos siempre negaron esos rumores y se mostraron más unidos que nunca. Incluso se habló de planes de boda, de formar una familia y de envejecer juntos. Sus fans estaban emocionados ante la perspectiva de verlos convertirse en padres y de seguir celebrando su amor durante muchos años. Pero como sabemos, la vida a veces nos sorprende con giros inesperados. Y la historia de amor de Kerem y Hande no fue la excepción. Después de un tiempo, la relación comenzó a enfriarse. Los rumores de crisis se hicieron más fuertes y finalmente se confirmó lo que nadie quería oír: se habían separado. La noticia fue un balde de agua fría para sus fans. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan enamorada y perfecta se separara? ¿Qué había salido mal? Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas. Algunos dijeron que fue la presión de la fama, otros que fue la distancia, debido a sus apretadas agendas de trabajo, otros que simplemente se dieron cuenta de que sus caminos ya no iban en la misma dirección. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la relación llegó a su fin. Y aunque fue doloroso para muchos, lo importante es recordar los buenos momentos y celebrar el amor que compartieron. Ahora bien, ¿qué ha pasado con Kerem Bürsin después de la ruptura? Pues ha seguido enfocado en su carrera, trabajando en nuevos proyectos y demostrando que es un actor talentoso y versátil. Ha participado en series, películas y obras de teatro, consolidando su posición como una figura clave en la industria del entretenimiento turco. También ha incursionado en el mundo de la producción, demostrando que tiene visión y talento para los negocios. Además, se le ha visto involucrado en causas sociales, utilizando su plataforma para concienciar sobre temas importantes y ayudar a los más necesitados. Es un hombre comprometido con su comunidad y que busca dejar una huella positiva en el mundo. Y en cuanto a su vida amorosa, se mantiene bastante discreto. No se le ha relacionado con ninguna otra persona de manera formal, y parece estar disfrutando de su soltería. Quién sabe, quizás en el futuro encuentre de nuevo el amor, o quizás decida seguir disfrutando de su independencia. Lo que sí sabemos es que Kerem Bürsin es un hombre que tiene mucho que ofrecer, tanto en el plano profesional como en el personal. Y volviendo a la pregunta original de nuestro vídeo, ¿rechazó Kerem Bürsin a otras oportunidades amorosas por Hande Erçel? Bueno, la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Más bien, se trata de que Kerem priorizó su relación con Hande por encima de todo lo demás. Se enamoró profundamente de ella y decidió apostar por ese amor. Y aunque la relación no duró para siempre, fue una experiencia valiosa y significativa para ambos. Y eso es lo que importa. No importa cuántas oportunidades se presenten en la vida, lo importante es seguir el corazón y tomar las decisiones que nos hagan felices. Así que mi gente, espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la vida amorosa de Kerem Bürsin. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en rumores y fuentes cercanas al actor, pero que la verdad absoluta solo la conocen ellos dos. Lo importante es respetar sus decisiones y seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Y sobre todo, no perder la esperanza en el amor, porque nunca se sabe cuándo ni dónde lo encontraremos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado entretenido, informativo y que les haya dejado con ganas de más. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario contándome qué les pareció. Y por último, pero no menos importante, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos un montón de vídeos preparados para ustedes, con lo mejor del mundo del espectáculo, las últimas noticias y los chismes más jugosos. No se los pierdan. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire, o al menos en la pantalla. Ciao, bellos.